Buenas tardes. Les damos la bienvenida al primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. Nos acompañan autoridades de la Universidad Nacional de Lanús y de otras universidades nacionales, docentes, no docentes, estudiantes, investigadores, investigadoras y público en general. Queremos hacer una especial mención a los veteranos de Guerra de Malvinas que se encuentran presentes. Ellos son Rubén Pablos, Jorge Torres, Ricardo Flores, Fernando Canjiano, Héctor Tesey, Francisco Celaya y César Trejo, director del Observatorio Malvinas de nuestra universidad. Gracias al trabajo y la organización de decenas de espacios políticos, académicos y culturales nucleados en el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano, Foro PNL, nos reunimos aquí bajo el propósito de aportar a la sistematización del pensamiento desde nuestras propias lentes, hallar sus puntos de contacto, fortalecer las coincidencias sobre sus distintas vertientes, marcar agendas de debate sobre las diferencias y, sobre todo, enriquecerse recíprocamente en un proceso que, lejos de agotarse en el plano intelectual, pretende alentar prácticas sociales y políticas orientadas a la emancipación definitiva de nuestros pueblos. A 40 años del retorno democrático en la Argentina, se vuelve imprescindible reflexionar desde y para nuestra América en pos de realizar aportes que contribuyan a enfrentar mancomunadamente los problemas de esta hora y sondear los posibles caminos para la liberación nacional y social. Es decir, analizar y criticar, pero también proponer y construir. Esa tarea doble no puede hacerse desde enfoques desarrollados en otros contextos, para otras realidades y posibilidades. Por eso convocamos a académicos y académicas, organizaciones sociales, políticas y gremiales, docentes, estudiantes, funcionarios y funcionarias, artistas y público en general a confluir en la construcción de un matiz de pensamiento propia, nacional, latinoamericana y liberadora. Para quienes organizan este evento, por otra parte, es un orgullo contar con el respaldo de un comité honorario integrado por destacadas figuras del ámbito político e intelectual, cuyas trayectorias reflexivas y de lucha a favor de los pueblos de la región son una garantía del sendero en que estas jornadas pretenden inscribirse. Las y los miembros de dicho comité son Ana Jaramillo, Enrique Dussey, Francisco Pestana, Norberto Galazo, Luis Allen, Dora Barrancos, Araceli Belota, Hugo Biagini, Atilio Borón, Fabián Brown, Fernando Buenabad, Estela Caloni, Alfredo Caballeda, Mario Casalla, Jorge Cholvis, Hugo Chumbita, Enrique del Percio, Rubén Drí, Roberto Ferrero, Alberto Filippi, Virginia Franganilo, Mempo Giandinelli, Ernesto López, Héctor Musopapa, Mario Porto, Alfredo Osorio, Humberto Podetti, Carlos Raimundi, René Ramírez, Isabel Rauber, Aris Recalde, Adriana Rodríguez, José A. Sbatela, José A. Tassat, César Trejo, Carlos Vilas, Mario Vilca, Eugenio, Raúl Zaffaroni. Debe destacarse también el arduo trabajo llevado adelante por el Comité de Organización, trabajo que, a fin de cuentas, es el que hoy nos permite estar reunidos. La coordinación general del mismo estuvo a cargo de Mara Espasante, Santiago Liaudat y Magalí Gómez, mientras que las coordinaciones de los ejes temáticos estuvieron como responsables a las siguientes personas: Ernesto Dufour, Julián Vilmes, Carlos Godoy, Facundo Di Vicenzo, Julián Carrera, Magalí Gómez, Jonathan Preuger, Gabriela Butler, Daniela Dambra, Carlos Abondoglio, Roberto Daives, Solange Martínez, Juan Manuel Fontana y Rodrigo Catasilli.
Asimismo, desempeñaron un rol fundamental en la estructuración organizativa y logística de este Congreso Ana Parafioriti, César Baldoni, María Villalba y Celina Lacunza. También en el día de hoy, como en las jornadas restantes, pasarán por esta casa hombres y mujeres que representan en su versión más genuina aquello que denominamos pensamiento nacional latinoamericano. Hombres y mujeres que, asumiendo los costos necesarios, entregaron y aún entregan buena parte de sus días y sus noches a desatar los apretados nudos del colonialismo que estrangula desde hace siglos a los pueblos de América Latina. Entre muchas y muchos otros referentes, y ya sea que se trate de conferencias, paneles o mesas de ponencias, tendremos la oportunidad de recibir y escuchar a Norberto Galazo, Emir Sader, Ana Esther Ceseña, Mario Casala, Fabián Brown, Atilio Borón, Araceli Velota, Gladys Zul, Sara Beatriz Guardia, Fernando Guanacuni Mamani y Juliana Marino. Juntos a ellos y ellas dirán presente las variadas expresiones del campo popular, los actores que protagonizan en el día a día las luchas por la liberación, trabajadores y trabajadoras de diversas ramas, diferentes dirigentes sindicales, sociales y políticos, estudiantes, docentes y no docentes. Ahora sí, sin más preámbulos, damos la palabra al señor vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús, músico, compositor y director de orquesta de cámara de la UNLA, maestro Daniel Bossani. Ahí estamos, me gusta más así. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero primeramente saludar a toda esta audiencia que está acá, a todos los compañeros de esta mesa y sobre todo saludar a los que están del otro lado en el streaming, en el canal de YouTube en vivo. Me han contado que hay muchos participantes de nuestra América Latina, de México, de los distintos países de la región. Así que, es un honor, es realmente una conmoción para mí estar en este momento dando la apertura institucional a este congreso. Sé que no tengo mucho tiempo y, anoté algunas cosas en realidad. Más que una bienvenida o una ponencia se me ocurrió después. Yo escribí mucho en realidad, porque me habían dicho que escribiera mucho. Y después yo hablé con Mara y me dijo, en tanto tiempo no tenemos, pero yo la verdad es que escribí un montón y no voy a hablar nada de lo que escribí, porque me parece que hay otras personas que para mí, que admiro muchísimo, que son mis compañeros y que realmente admiro mucho, a muchos pensadores y realmente hacedores de esta realidad que nos ocupa. Y así como le contaba a Mara, porque una vez Julio Cardoso me había pedido, mira Daniel, escribí la historia de toda la música, desde los amerindios hasta el día de ayer, en 6 hojas. Y a mí me agarró como una especie de espasmo intelectual y digo, ¿qué hago? Entonces empecé a buscar, empecé ya desde la última glaciación del puente de Beringia y dije, acá empezaron los amerindios a bajar a la América, a Mesoamérica y empezar con todas estas cuestiones y realmente había que recortar y ahí es donde se me ocurrió hacer y buscar un lugar común y una palabra importante para todo esto que significaba el arte y la música que me habían pedido que escribiera y lo sinteticé en el barroco, ¿no? como una palabra que englobaba de alguna manera todos los estilos y todo el recorrido de tantos siglos de nuestra América, antes de 1492 y después, por supuesto. Así que mi idea era hablar un poco sobre muchas cosas y
hablar un poco de la nueva geopolítica y de los procesos que se están dando ahora, y de la CELAC, y de lo que está pasando, y de los BRICS, y que ya no son más economías emergentes, pero que nos muestran este nuevo paso que esperemos que se esté dando de la multipolaridad. Y entonces también digo, bueno, pero entonces tendría que hablar de la guerra de Estados Unidos y Rusia y la OTAN en un país rehén, como dice Atilio, que no sé si anda por ahí o no, pero bueno, me da un poco de pudor si estuviera. Pero bueno, finalmente creo que lo más importante es lo que yo propuse, y ahí les pedí a los técnicos, que agradezco, y a toda la organización, de poner una imagen. En realidad es un cuadro, pero es una imagen de un cuadro muy caro, muy importante, de Ernesto de la Cárcova. Todos seguramente lo conocen, un cuadro de finales del siglo XIX que nos muestra la impotencia de un hombre. Es un cuadro maravilloso plásticamente, pero no en su significado, obviamente. Vemos ahí en la ventana, no sé si se ve mucho, una represión, vemos la falta de trabajo, un hombre con los puños cerrados, impotente, con unas herramientas que no puede usar, su mujer amamantando a su hijo, a su hija, y es algo que nos conmueve porque nos visita todo el tiempo en nuestra región, y no solo en nuestra región, en muchas partes del mundo, con esta derecha globalizada, que finalmente la globalización vino por el lado de la derecha, nos engañaron a todos. Y entonces pienso que esto es la antítesis de lo que llamamos la dignidad. Entonces yo quiero esta tarde proponer, yo sé que tengo muy poquito tiempo, pero quiero leer una carta. Entonces decidí no hablar, y entonces quiero poner de relieve un texto, y quiero poner en la centralidad de esta tarde el pensamiento vivo de nuestra rectora, de nuestra amiga, de nuestra compañera Ana Jaramillo, que es lo que hoy se está pensando, es lo que está proponiendo la universidad como pensamiento, y es justamente la dignidad. Y lo que ella siempre nos dice y nos marca, esta inversión del silogismo de Descartes, cuando ella siempre nos propone decir, bueno, pienso, luego existo, y en realidad nos quiere marcar que vamos a empezar a pensar desde donde existimos, y ahí, a partir de donde estamos, entonces empezamos a pensar de otra manera, a mirar nuestro mundo desde el lugar de donde estamos. Y entonces, como estamos en junio también, junio es un mes que tiene muchas cosas, ¿no? Tenemos, recién mencionábamos la presencia de los excombatientes de Malvinas, acá lo veo a César. Y bueno, junio es un mes duro, difícil. Junio también fue ayer, creo, el Día del Periodista. Nuestra rectora es periodista y tenía otras cosas para traer de ella, pero entonces elegí poner a Ana Jaramillo en la centralidad de esta exposición y leer algo que ella la tiene muy, muy marcada en estos días, que es el tema de la dignidad. O sea, pongo esta imagen para justamente hablar de la dignidad. Ella tiene un texto muy, muy breve, y luego lo que quiero leer es la carta de Juan José Valle. Porque justamente mañana, 9 de junio, es la conmemoración de la Revolución Nacional. Y Ana Jaramillo escribe en nombre del Movimiento de Recuperación Nacional, el general de división Juan José Valle y el general de división Raúl Tanco lanzaron una proclama de la Revolución del 9 de junio de 1956. Esto me da más o menos 67 años, había sacado la cuenta mañana
de este acto tan heroico y tan duro, ¿no? Durísimo. El 12 de junio, después de haberse entregado el general de división Juan José Valle, fue fusilado en la penitenciaría de Avenida Las Heras a las 22 horas. Antes de eso, el general Valle le envió una carta al general Aramburu que decía lo siguiente, y lo que voy a hacer es leer esta carta y terminar con una frase nada más. Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperarán en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzarán los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearán tropas de represión, algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente, en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos, y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años sus víctimas, les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruo brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes. Si hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera, porque no tenemos alma de verdugo, solo buscamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto y sus más fervorosos aduladores, hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror, siembran terror, pero inútilmente. Por este método solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero, pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano me presento ante Dios, que murió justiciado perdonando a mis asesinos, y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar
esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Y esta carta que nuestra rectora Ana Jaramillo nos hace leer siempre y realmente nos pone en una vibración y en una efervescencia emocional muy importante, es la que ella toma para concluir este escrito y decir que la Universidad Nacional de Lanús está realizando un homenaje a Juan José Valle, haciendo otra escuela de oficios con su nombre para recuperar la dignidad que fue avasallada por las dictaduras sucesivas, las que dejaron muchos y muchas desaparecidos y a niños y niñas apropiados. Así recuperaremos la dignidad, porque creemos que si no tenemos un oficio, no la tendremos nunca más. Entonces Ana siempre nos propone esto, que la dignidad la tenemos con el trabajo, y por eso se me ocurrió traer esta obra maravillosa de Ernesto de la Cárcova, porque nos muestra justamente la cara del otro lado de la moneda, y celebramos todo esto que nos propone Ana, nuestra compañera y amiga, y bueno, que yo quería poner en esta apertura en la centralidad. Sé que hay muchos temas, muchísimos, por eso no hablé nada de lo que quería hablar, sino que quería poner en valor esto que para nosotros representa nuestro espíritu, nuestros valores inclaudicables, que vamos a seguir en nuestra universidad todo el tiempo que sea necesario. Muchísimas gracias. Con las palabras del vicerrector se da inicio al primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano. A continuación escucharemos a Francisco Pestana, docente, ensayista y director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de esta universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contentas, muy contentos todos después del esfuerzo. Y ante todo pido un aplauso muy sentido a todos los organizadores, a cada uno y cada una de los organizadores de este encuentro que viene concibiéndose desde hace mucho tiempo, que ha costado mucho y que por suerte ha contado con la presencia y con la fortaleza de todos los asistentes, de todos los ponentes y de todos los expositores y expositores. Así que les pido un aplauso para la organización. Segundo, les cuento que cuando me contaba Ana Jaramillo que cuando decidieron crear y fundar esta universidad, dentro de lo que se llamaba valores fundacionales o valores instituyentes, estaba el rescate del pensamiento nacional latinoamericano. Hecho que, digamos, puso muy contentos a muchos y muy preocupados a otros, porque tenemos que reconocer, y la mayoría de los que estamos acá lo sabemos muy bien, que, digamos, desde los ámbitos académicos, durante mucho tiempo, y salvo excepciones, recuerdo las cátedras nacionales en la década del 70, nuestra matriz de reflexión, y digo nuestra porque yo me siento parte de una matriz de reflexión, no es un objeto de estudio para mí, sino es parte de la vida y del legado de nuestros maestros y maestras, gran parte de los cuales ya no están, otros están y otras están, decidieron que fuera el pensamiento nacional y latinoamericano uno de los valores instituyentes, muy a pesar de una fuerte corriente y poderosa corriente universitaria que nos niega carácter hasta científico. Generalmente fuimos considerados como folcloristas, cosa que nos pone muy contentos, porque es un honor, digamos, el ser parte de la cultura popular a través del folclore. Y lo logró, y Ana lo logró, primero instituyendo los nombres en cada uno de los edificios que ustedes pudieron recorrer,
Ahí están los hombres y mujeres del pensamiento y la cultura nacional y latinoamericana. Pero no solo eso, instituyendo luego un seminario que es condición de egreso para todos los estudiantes de la universidad. 3.500 estudiantes por cuatrimestre en esta universidad recorren la trayectoria de nuestros pensadores y nuestras pensadoras, constituyéndose el nuestro en el único seminario de estas características en toda Latinoamérica. Ese sueño de Ana, que canta muy bien el tango, que es el himno de nuestra universidad, ese sueño se ha cumplido. Y se ha cumplido también con la institución del Centro Ugarte, que es un centro de investigación extraordinario, que ha hecho un atlas, entre otras cuestiones, con el Observatorio Malvinas. Acá los héroes de Malvinas son héroes hace 25 años, no como una moda actual, que ahora los llama héroes. Los nominamos desde el principio con la institución de la Plaza Malvinas, con la institución de cada uno de los árboles que están plantados y que los plantamos junto a los veteranos, madres, familiares, y con la presencia de Enrique Oliva y otros tantos pensadores y pensadoras nacionales de aquel día. Es decir, con la creación de un posgrado, de una especialización, rompiendo todos los fantasmas que decían que la CONEAU jamás lo iba a permitir, que la CONEAU jamás iba a aprobar una especialización de esta corriente, de esta matriz. En ese sentido, hay que hacer un reconocimiento a la valentía, al coraje, a la inteligencia, a la capacidad y a la visión estratégica de Ana, que cobijó y nos dio la fuerza y la potencia como para poder llevar adelante este espacio que nosotros tenemos aquí y que lo hemos logrado gracias a la actitud de nuestros maestros. Y recuerdo acá, desde José Hernández, a Arturo Jaureche, a Raúl Escalabrini Ortiz, a Manuel Ugarte, a Juan Domingo Perón, a Fermín Chávez, a José María Rosa, a Alcira Argumedo, a Hernández Arregui, a Abelardo Ramos, Norberto Galazo, a Amelia Podetti, Nimio Danquín y otros tantos. Y el Tucho Metol Ferré. Todos ellos están presentes hoy aquí, mirando su obra, porque nosotros no somos otra cosa que la continuidad de ellos y de ellas. Porque nosotros también, a pesar, y yo les cuento que hace más de 40 años que veníamos insistiendo en incorporar en las universidades, y lo seguimos haciendo, y seguimos todavía encontrando rechazos en otras universidades, que esta matriz de reflexión creativa que es el pensamiento nacional latinoamericano es un instrumento esencial para la liberación definitiva de nuestros pueblos. Y tiene que, cuanto mínimo, constituirse en objeto de estudio en todas las universidades del país y de Latinoamérica. Y este encuentro, que nació junto con los compañeros de La Plata y otros compañeros que el año pasado nos autoconvocamos en una especie de foro para ver en qué situación estábamos. Lo llamábamos la reunión del estado del arte, a ver quiénes somos, qué podíamos hacer. Bueno, surgió luego la posibilidad en el ámbito de ese foro de generar este encuentro que realmente nos sorprendió a todos. Más de 450 ponencias. Yo jamás asistí a un encuentro universitario donde se presentaran 450 ponencias, gran parte de las cuales pudieron ser expuestas y van a ser expuestas en estos 3 días. Y además, con la presencia de más de 300 compañeros y compañeras que hoy, solamente hoy, nos acompañaron. Esto significa que el sueño de Ana y el sueño de nuestros maestros y nuestras maestras está hoy corporizado en nuestra universidad, y hay que defenderlo con uñas y dientes. Y digo que hay que defenderlo con uñas y dientes porque aún hoy, en algunos encuentros interuniversitarios en los que me toca participar, se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es el pensamiento latinoamericano? ¿Existe el pensamiento latinoamericano?
¿Latinoamérica filosofa o son latinoamericanos filosofando? ¿Existe originalidad? ¿Existe creatividad? Este novum histórico que es América, ¿es además un novum que crea? ¿Que tiene capacidad creativa? ¿Que tiene capacidad de crear las propias categorías para dar cuenta de nuestros propios fenómenos? Por lo tanto, más allá de la convocatoria y del entusiasmo que nos rodea a todos y todas hoy, este encuentro yo creo que es un punto, y vamos a coincidir con los compañeros de La Plata y los otros compañeros, que es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión para nuestra corriente, es un punto de inflexión para el mundo académico en la Argentina y en Latinoamérica. La curiosidad que despertó en muchos compañeros y compañeras de los distintos países que nos unen y que nos hermanan, dan cuenta de este fenómeno. Nosotros tenemos mucho que decir, sobre todo en tiempos, como decía el maestro Bossani, de profundos cambios geopolíticos. América Latina es una civilización, como enseña mi querido Mario. Somos una civilización, pero para ser una civilización, en definitiva, tenemos que aceptar que somos una civilización. Tenemos que sentir que somos una civilización. Y sentimos que somos una civilización que puede darnos a nosotros, pero también ofrecer al mundo un paradigma civilizacional mucho más justo, mucho más integrado, como hablamos hoy, a la naturaleza. Hoy, con la incorporación, hoy de las filosofías americanas, es un hecho nuevo para nuestra corriente, es un desafío para nuestra corriente, porque si bien somos una matriz de reflexión creativa, hundimos nuestras redes semióticas en lo profundo de la historicidad de América Latina. Y hoy, las filosofías andinas, la filosofía tupí-guaraní, hoy textualizadas, gracias a la obra de Fernando Guanacuni Mamani, de David Choquehuanca, hoy podemos trabajar articulando esas enseñanzas. Hoy se hablaba, por ejemplo, del trabajo americano y a mí inmediatamente me remitía al concepto de trabajo durante el primer peronismo, como si el primer peronismo hubiera tenido una incorporación inconsciente de la idea del trabajo como servicio, del trabajo como obligación para la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo entre todos les agradezco. Para mí, que hace más, no sé cuántos años ya que uno viene remando, me siento muy emocionado y además muy, en cierto sentido, impulsado a partir de ver tantas caras jóvenes que han entendido la importancia de lo que han hecho no nosotros, que fuimos simples transmisores, sino nuestros maestros, ¿no? Ojalá que lo podamos tener a Norberto acá, que sí, es un maestro, como es Ana Jaramillo también, que es una maestra. Nosotros no los llamamos ni profesores ni doctores, los llamamos maestros. No sé si saben ustedes por qué venimos de una corriente discipular, ¿no? Venimos de una matriz discipular. Entonces, todo ese reconocimiento para ellos hoy está corporizado en este encuentro que nos llega de regocijo, de felicidad y esperanza, no solamente por nosotros, sino por los que vienen, por nuestros hijos y por las futuras generaciones de americanos y americanas. Muchísimas gracias. Seguidamente nos dirigirá unas palabras Santiago Liaudat, filósofo y docente de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en temas de ciencia y tecnología. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Ante todo, agradecer a la Universidad de Lanús por cobijar este encuentro. Realmente es un honor que inicie esta experiencia acá, justamente por todo lo que han dicho anteriormente. Así que, desde ese agradecimiento, quiero compartirles algunas reflexiones para situar primero este congreso, este foro que están haciendo junto al Congreso, en un contexto, si ustedes quieren, histórico estructural, para luego plantearnos algunos desafíos por venir. ¿Bien? Todo eso en 15 minutos, así que le voy a meter pata.
En primer lugar, entonces, diagnostiquemos la situación histórico-estructuralmente. Básicamente podemos decir lo siguiente. Hasta hace 200 años éramos presos del yugo imperial en el sentido militar, político-militar. Bien, como todos saben, la gesta patriótica de la independencia nos liberó, bien, de la dominación militar extranjera en nuestras tierras. Desde entonces entramos en una larga etapa neocolonial, en la cual todavía nos encontramos, en la cual el poder duro va a ser reemplazado por el poder blando. ¿Qué es esto? Esencialmente dominación intelectual, que luego se acompaña de dominación financiera, tecnológica, cultural, diplomática, un conjunto, un paquete de relaciones de dominación, pero que tienen en su base la dominación intelectual. Sin esa dominación intelectual las otras no funcionan. Por supuesto, y no soy ingenuo, siempre está el poder duro como última instancia, por supuesto. Poder blando, hasta que el poder blando no alcanza y viene el garrote, ¿no? Golpes de Estado, invasiones, sabotajes, boicot, ya sabemos esa historia. Pero el escenario primordial en el que se desenvuelve el neocolonialismo no es el militar estrictamente hablando, es el plano intangible de las ideas y los valores. En ese plano se desenvuelve la dominación cultural e intelectual. Y contra ella nos rebelamos con este Congreso. Por supuesto, somos hijos de una historia que no empieza ni ayer, ni hace 10, ni hace 20, ni hace 50 años. Empieza por lo menos hace 200, por lo menos. Sin embargo, en esa historia de larga duración, este evento constituye un hito. Constituye un hito. Recuerdo hace unos días me llamó una radio y me decía, qué buena oportunidad este Congreso ahora. Y le digo, mirá, la verdad, hacía falta hace 200 años este Congreso. Y en cualquier año de los últimos 200 hubiera sido una gran oportunidad. Porque la dominación intelectual ha sido la constante, la colonización pedagógica de la cual nos alertaba Jauretche. Entonces, en verdad, hemos tenido enfrente una constante, hemos tenido Quijotes que han luchado contra esa constante de la dominación intelectual. Bien. Es hora de darle un nuevo vuelco a esa lucha. ¿Bien? Y dejar de ser de alguna manera Quijotes y empezar a articularnos con un programa sistemático para la batalla de ideas. De eso se trata este Congreso, de eso se trata el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Reunir la diversidad, la heterogeneidad de corrientes del pensamiento nacional latinoamericano. Ahí afuera lo charlaba con un compañero y decía, escuchaba los comentarios de las mesas y decía, este me gustó más, este me gustó menos. Tiene que ver con esa diversidad. Tiene que ver con esa diversidad. Porque acá estamos todos, muchachos y muchachas. Lo que hay en Argentina, por lo menos en pensamiento nacional, no todo, por supuesto, pero un 90% está acá. Está acá. Entonces era hora de que nos juntemos y discutamos entre nosotros y seamos capaces de enriquecer esas perspectivas para dotarnos de más fuerza para la batalla de ideas que, discúlpenme, estamos perdiendo. Bien, y ahí está el siguiente objetivo para mí central de este Congreso, que es el trasvasamiento generacional. La generación de los 70, que de alguna manera son lo que decía el compañero, los maestros, ¿no? ¿Por qué son los maestros? Porque sirvieron de hilos de continuidad con el gran pico del pensamiento social crítico latinoamericano, que fue el pensamiento de los 60 y 70. Fue nuestro pico. Ahí nació la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido. Las grandes matrices del pensamiento latinoamericano están en los 60 y los 70. Después tuvimos compañeros que heroicamente, durante 30, 40 años, sostuvieron una producción, una línea de continuidad. Bien. Ahora bien, esos compañeros o están muy viejitos, o han fallecido algunos, y es hora de que una nueva generación tome la posta. Y es esa generación, como bien reconoció Pancho, es esa generación la que organizó este Congreso. Somos todos compañeros que estamos alrededor de los 30, 40 años. Y eso es muy interesante, es una muy buena señal. Es una muy buena señal. Entonces, sobre ese diagnóstico de base de que estamos en un contexto neocolonial, de que ese neocolonialismo tiene una segunda característica, además de que es el poder blando que legitima un conjunto, la dominación intelectual, legitima un conjunto de relaciones de dominación, la otra novedad del neocolonialismo es que surge una intelectualidad nativa que es funcionaria a los intereses del imperio, ¿no? Es funcional a los intereses del imperio. Una capa de mediadores locales, esto no existía en el colonialismo clásico, militar, no le hacía falta. Ahora tenemos una inteligencia, ¿no? Una capa de intelectuales
que reproduce nuestra condición de subdesarrollo y dependencia y que legitima esa misma condición neocolonial. Y contra ella batallamos. No estoy hablando exclusivamente de intelectuales en sentido académico, incluyo acá artistas, periodistas, educadores, intelectuales, por supuesto, investigadores, que en su conjunto conforman la capa intelectual neocolonial, el aparato cultural neocolonial de nuestra sociedad. Contra ella batallamos, hay que ponerle nombre y apellido, porque es una batalla de ideas. No estamos en discusiones abstractas. Tenemos un contrincante, un antagonista, que expresa otro proyecto de país, otro proyecto de sociedad, completamente distinto al nuestro. Algunas características básicas de este discurso neocolonial esgrimido por este aparato cultural. Y de ahí se van a desprender algunos desafíos. 2 o 3 características básicas. Una, el aparato cultural neocolonial construye la idea de que no hay alternativa. Ese lema, ustedes recuerdan el lema neoliberal en inglés, There is no alternative, ¿no? TINA, la sigla. Esa idea de no hay alternativa es apropiada, es adoptada por la intelectualidad local para hacernos creer que nuestros mejores intereses son los intereses del imperio. Que no nos queda otra que seguir a pie juntillas lo que el imperio ordena. Y como no hay alternativa, bueno, es lo que se puede. Es convencernos de que nuestra condición de dominados es la única condición posible y que por lo tanto el camino en el que estamos inmersos es el camino de lo posible, ¿no? El segundo elemento es la construcción permanente de un sentimiento de inferioridad. Esta idea de que, bueno, somos todos corruptos, somos todos ladrones, no servimos para nada. ¿Ustedes vieron el cine, la televisión, la literatura? ¿Qué imagen de nosotros mismos nos muestra? Realmente, con este pueblo decís no voy a ningún lado. Esa construcción de la inferioridad, esa construcción del sentimiento de inferioridad, del no se puede, es un elemento central de la cultura neocolonial. Y un tercer elemento de esta cultura neocolonial es identificar lo que se le opone nosotros, lo que decía Francisco, como lo folclórico, lo particular. Bueno, coexistimos con ello, pero ellos no hablan de los temas centrales. Son como un nicho, ¿no? Nos nichifican, nos ubican en un rincón tolerable, como una artesanía indígena. ¿Bien? Ahí se ha construido esa imagen de nosotros mismos construyen. De todo esto desprendo algunos desafíos por delante para esta nueva generación que creo que empieza a usar sus armas, ¿no? Usar sus propias armas y elaborar sus propias producciones. 5 breves notas o desafíos. La primera, el título de este congreso. El pensamiento es nacional latinoamericano. Y es una batalla que, por supuesto, heredamos de los compañeros de las generaciones anteriores, no es nueva, pero en la cual todavía estamos perdiendo. No tenemos un consenso al respecto. Por supuesto, en esta aula sí, estamos todos de acuerdo, pero allá afuera, en la sociedad, no existe todavía el consenso de que la nación es la nación latinoamericana, de que no hay viabilidad posible para nuestros países fuera de la unión regional. No la hay ni materialmente ni en ningún plano, ¿no? Entonces, ese consenso tenemos que ir a construirlo allá afuera, acá ya lo tenemos. Bien, primer plano entonces creo yo del desafío es este, ¿no? Seguir alimentando la dimensión de la unidad regional como parte de la identidad nacional. Segundo elemento, romper con esta imagen del particularismo en la cual muchas veces hemos caído. Quizás esta cuestión de redundar en la cuestión de la identidad, que es importante, pero tenemos que ir más allá de la identidad, creo yo, y empezar a discutir los problemas universales. El pensamiento nacional, lo decía Jauretche, ¿no? Es lo universal visto por nosotros. Entonces tenemos que ir hacia la discusión global, universal, a la discusión general, no quedarnos nosotros mismos asumiendo el papel de periféricos o de marginales. Desde esa periferia en la que estamos vamos a discutir el corazón, ¿bien? El centro. Ya lo decía también Martí, ¿no? Esa frase tan bonita, injértese a nuestras repúblicas el mundo, pero el mundo ha de ser de nuestra, ¿no? Pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Bien. Tercer elemento, creo que hay que salir de cierto lugar de comodidad, que fue necesario quizá en algún momento, cierta liturgia, cierta
cierta repetición de algunos tópicos del pensamiento nacional, creo que fue necesario en una etapa de resistencia, pero que si queremos pasar a la ofensiva en esta discusión, tenemos que ir más allá de los clásicos. ¿Por qué? Porque los clásicos fueron clásicos porque pensaron los problemas de su tiempo. Y nosotros tenemos el desafío de pensar los problemas de nuestro tiempo. Y eso va a implicar necesariamente abrirnos a la discusión con la teoría contemporánea. ¿Qué está pasando en la tecnología? ¿Qué está pasando en la geopolítica? ¿Cómo se entiende la economía? Por supuesto, nadie está diciendo que renunciar a los clásicos. Los clásicos son las raíces de las cuales nos nutrimos y que nos evitan que las modas intelectuales nos arrastren. Que es el gran peligro, ¿no? Es el gran peligro. Desde esas raíces, desde la seguridad de nosotros mismos y de lo que somos y de lo que significamos y de lo que podemos ser, tenemos que nutrirnos de la teoría contemporánea, de lo que nos sirva, discutir lo que no nos sirva, bien, en la clave de lo que dije anteriormente, para ir a interpretar los acontecimientos del presente. Cuarto elemento, para discutir aquel sentimiento de inferioridad, tenemos que proponernos la tarea de construir una imagen positiva de nosotros mismos. Ningún pueblo que se sienta derrotado es capaz de vencer. La construcción de una imagen positiva es fundamental. Es fundamental. Estoy cansado de ver películas que nos muestran lo miserable que somos, que nos matamos todos contra todos. Y luego veo el cine norteamericano y son todos héroes, que están salvando a la humanidad. Entonces, evidentemente hay algún problema, que alguna inversión ideológica está habiendo. Ellos, que son los malos de la película, resultan ser los buenos, nosotros que somos los perjudicados, resultamos ser los malos. Hay una inversión que hacer ahí. Entonces tenemos que trabajar, y esto lo podemos aprender de las potencias centrales tienen una producción cultural muy fuerte destinada a construir una imagen de sí mismos. Esto lo pueden ver en la cultura norteamericana, pero también en la rusa, en la china, en los alemanes. Hay una política muy clara cultural en ese sentido. Entonces tenemos que fortalecer esa imagen positiva, ¿bien? Ampliar el amor propio como sociedad, como pueblo. Y esa es tarea que la va a hacer el pensamiento nacional. En este sentido amplio que incluye arte, que incluye periodismo, que incluye educación. ¿Bien? Ojo cuando un compañero empieza a reproducir este mantra de que somos un desastre. Ojo. Porque a veces nosotros mismos caemos en eso, ¿no? Ojo. ¿Bien? Tenemos historias de heroísmo cotidianas en nuestro país y en toda Latinoamérica. Heroísmo en todas las clases sociales, desde el pobre que sostiene en condiciones de exclusión un comedor o que resiste la ampliación del narcotráfico, hasta un intelectual que batalla en su universidad por instalar una perspectiva de pensamiento. Somos héroes, compañeros. Hay que adoptar esa mirada. Y el quinto elemento, creo que el pensamiento nacional latinoamericano tiene que recuperar una dimensión profética. ¿Qué significa esto? Muchas veces somos muy buenos en analizar la dependencia, las causas del atraso, los mecanismos del poder, pero carecemos de propuesta. No somos capaces de formular una imagen de futuro deseable hacia la cual caminar y de convidar esa imagen de futuro. Entonces, cuando no lo hacemos, corremos el riesgo de transformar el pesimismo de la inteligencia en pesimismo de la voluntad. Por lo tanto, consagrar el statu quo. Hay que tener siempre muy atento a este lema de Gramsci, ¿no? Pesimismo de la inteligencia para el análisis de la realidad, para no errarle, porque errarle en el diagnóstico es errar en la acción. Pesimismo de la inteligencia. Pero la doble tarea, igual de importante, es la construcción del optimismo de la voluntad. ¿Cuáles son los medios para salir de esa situación? ¿Qué imagen de futuro yo construyo? Ya lo decía Varsavsky, el último Varsavsky, ¿no? Filosofía constructiva. ¿Qué imagen de futuro construyo y qué medios me doy para alcanzarlo? Medios organizativos, no solo teóricos, políticos, organizativos. Y cómo colaboramos también desde el pensamiento nacional en los procesos organizativos necesarios para salir de esa condición de atraso, dependencia y su desarrollo. Bien, construir la dimensión profética, recuperarla, porque el pensamiento nacional la ha tenido. Y creo que hemos quedado de alguna manera un poco encorsetados en el academicismo que tiñe el pensamiento de esta época. Academicismo que muchas veces ha redundado en excelentes trabajos de investigación y de análisis, de diagnóstico. Pero cuando le preguntás la propuesta al compañero o a la compañera, te dice, no sé, yo solamente estudié cómo funcionaba esto. Pero no sé cómo salir de ahí. Y bueno, hermano, ponete a laburar en eso. Bien, así que esa es una de las tareas que también nos proponemos como foro y como congreso. Muchas gracias.
Ahora es el turno de Mara Espasante, historiadora, docente y directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una alegría estar aquí en esta tarde. Respetaron los tiempos maravillosamente, así que ahora no me va a quedar otra que hacer lo mismo y ser sintética. Cuestión que no me caracteriza para aquellos que ya me conocen. Bueno, la verdad es que voy a retomar algunas de las palabras que dijeron mis compañeros. Creo que este encuentro es un hito, y voy a agregar, es un hito histórico. Creo que para nuestra corriente y en la historia del pensamiento nacional latinoamericano es un hecho inédito el habernos encontrado en estos días y el estar encontrándonos en estos días más de 70 espacios, investigadoras, investigadores, pero también referentes del mundo de la cultura, artistas, sindicalistas. Hoy por la mañana pude recorrer alguna de las mesas y realmente el clima que se vivía allí, tal vez este es un auditorio donde conectarnos con lo que estamos sintiendo y con lo que está ocurriendo no es tan sencillo, pero en esas aulas que hoy circulaba y que hoy visitaba, realmente se podía observar la alegría del encuentro y el diálogo entre las diferentes ponencias, los diferentes trabajos de muchos compañeros y compañeras que tal vez no se conocían. Y creo que esto no es una cuestión menor, porque sabemos aquellos quienes transitamos en el mundo académico que a veces ocurre que cada uno anda con su tema, con su desarrollo, llega, se va y no ocurre mucho más que eso. Entonces me parece que está bueno señalarlo, que es importante reconocer este encuentro, porque además formamos parte de una tradición que, como bien decía Francisco, se ha gestado por fuera del mundo académico y que ha tenido una relación de tensión con el mundo académico y con el mundo científico, y que se ha desarrollado de la mano de una pluma filosa, crítica al liberalismo en todas sus formas, que para nosotros y nosotras que hoy estamos en este ámbito académico, en un congreso que está auspiciado por la agencia I+D, ¿no?, presenta también un desafío, no solo en los temas que investigamos, sino también en preguntarnos para quién investigamos, por qué investigamos y el cómo comunicamos lo que investigamos, a quién le escribimos y cuáles son nuestros formatos, no solo de investigación, sino también de comunicación. Y en este sentido, quería compartir 3 reflexiones vinculadas a 3 desafíos. El primero, partiendo de una característica de nuestra corriente, de nuestra matriz, que es tan diversa y tan rica y que tiene raíces profundas desde los orígenes mismos de nuestra América, que es el pensar situado. Un pensamiento que, como ya se ha visto en otros paneles y se profundizó, se construye desde la periferia en lucha por la defensa de la soberanía. Y yo creo que aquí hay un elemento central, que esta característica que nos interpela, que para ser pensamiento nacional tiene que ser un pensamiento emancipatorio, que lucha por la soberanía, nos pone hoy frente a una necesidad imperiosa de comprometernos con nuestra realidad para reflexionar cuáles son aquellos puntos nodales en los cuales necesitamos reafirmar soberanía. Algunos de los temas que voy a mencionar los vamos a ir desarrollando a lo largo de los 3 días, porque obviamente que no podemos marcar aquí una agenda de todos estos aspectos. Pero sí me gustaría señalar una cuestión, que es justamente lo que se ha comentado aquí, y también lo decía Santiago, el carácter y la definición de lo nacional en cuanto latinoamericano. Creo que para nosotros y nosotras es un principio básico, tomando a tantos pensadores como por ejemplo Manuel Ugarte, ¿no?, que ya planteaba que el ejercicio de la soberanía solo se podrá concretar en la reconstrucción de la nación latinoamericana. Por lo tanto, la cuestión de la unidad, lejos de ser una cuestión romántica o una cuestión de idealismo o enunciativa, debe ser una prioridad y debe ser considerada una política transversal a cada una de las áreas de transformación y desarrollo de políticas públicas. Y aquí también me parece que nos presenta un desafío, porque en la actualidad nos encontramos en un contexto donde las luchas son diversas, donde existe una gran multiplicidad de luchas simultáneas
y a veces tendemos dentro del mismo campo nacional y popular a la fragmentación. Y creo que aquí, como decía Marechal, que nuestra rectora siempre le gusta citarlo, del laberinto se sale por arriba, si hay algo que unifica, ordena y posibilita un proyecto a futuro y que ordena también la agenda de investigación y de acción, es justamente la dimensión de la nación latinoamericana, porque allí se encuentran presentes los principales elementos y problemáticas aún no resueltas. La cuestión nacional, algo tan básico como, ¿no?, el ser y el decidir por nosotros y por nosotras mismas. Con respecto al segundo desafío, sabemos que nuestra corriente es una corriente de pensadores y pensadoras que también son militantes, porque el pensar y el actuar van absolutamente de la mano. Y en estos momentos, donde las luchas de los pueblos están atravesando incertidumbres profundas, hay una necesidad, creo yo, de poner todo este pensar al servicio de reflexionar sobre la posibilidad de construir una nueva estatalidad. Creo que aquí hay un debate vinculado a qué hacemos luego, en el caso de nuestra patria chica, después de 40 años de democracia, qué hacemos con el Estado, qué hacemos con la articulación de la democracia y del sistema político con las organizaciones populares, con las organizaciones sindicales, con los movimientos sociales. Creo que allí hay un campo donde tenemos que no solamente pensar, sino pensar desde esta matriz de la mano de la acción. Y como tercer desafío, muy bien con el tiempo, esto viene ordenadito. Como tercer desafío hay un elemento vinculado al carácter comunitario de nuestra corriente. El pensar latinoamericanamente implica pensar colectivamente, ¿no? Y creo que ahí también necesitamos profundizar esta característica que nos diferencia y que hace tan compleja la relación con el mundo de la academia. Porque la gran pregunta de quién construye conocimiento y cómo, y quién legitima ese conocimiento. Hace un tiempo compartimos una actividad que creo que fue de Malvinas y Pancho, Francisco Pestana, le decimos Pancho, ponía el ejemplo de los colectivos que construyen y generan conocimiento desde la acción. Por ejemplo, las madres de Malvinas, ¿no? Las madres de los héroes de Malvinas, y cómo a partir del andar con los colectivos y las organizaciones aparecen nuevas voces que necesitamos justamente fortalecer, aprender y decir y escuchar con ellos y con ellas, ¿no? Entonces ahí hay también una dimensión desde lo metodológico que creo que es importante y que en todos nosotros y nosotras se encuentran presentes. También no puedo dejar de mencionar, más en esta universidad con nuestra rectora fundadora, una gran pensadora nacional, la complejidad que tiene la participación de las mujeres, ¿no?, de las pensadoras nacionales, en ámbitos como, por ejemplo, las publicaciones. Nos ha pasado de armar las agendas de los trabajos para presentar y publicar, y claramente hay una diferencia, ¿no?, en la producción, que creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, charlarlo, preguntarnos por qué, no solo por una cuestión de quién publica más o menos, porque no se trata de eso, sino también por una cuestión de la perspectiva transversal, porque las miradas y las preguntas son también distintas cuando vamos a los problemas nacionales incorporando estas perspectivas de género transversales. Me parece que también allí hay un punto interesante. Y para ir ya concluyendo, compartir algunas claves y algunas ideas que grandes pensadores y pensadoras nacionales nos dan para poder reflexionar sobre el rol, en este caso, de la universidad y la ciencia, ¿no?, que es un poco el lugar en el cual estamos transitando. ¿Cómo construir una universidad latinoamericana y que piense latinoamericanamente? Andaba recién Mario Porto por allí, que siempre nos invita a reflexionar sobre lo que implica no solo lo latinoamericano, sino el pensar latinoamericanamente. ¿Cómo construir una universidad que construya y que colabore a la conformación de la patria grande? Y allí tenemos una tarea que, de nuevo,
aparece en todos los campos, en el campo de la docencia, en el campo de la investigación, en el campo de la cooperación, como llamamos aquí la extensión universitaria, porque es necesario preguntarnos, por un lado, ¿qué enseñamos? Es necesario poner en debate y en cuestión la currícula. Aquí en el curso de ingreso trabajamos siempre para que todos nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan ya conocer un texto y un aporte de Metol Ferré, donde él justamente plantea la necesidad de generar una reforma curricular a nivel latinoamericano, donde historia social latinoamericana, contemporánea, podría ser, bueno, otra, vamos a dejar historia porque además es de mi tribu, entonces bueno, pero digo, de alguno de los aspectos de las ciencias sociales, que sea obligatoria para el conjunto del sistema universitario latinoamericano. Porque es claro que necesitamos conocernos, y esto viene de la mano de la construcción de la autoestima que mencionaba antes Santiago. Por lo tanto, allí hay un interesante desafío a nivel curricular. También Metol en ese texto habla de la movilidad estudiantil, de la movilidad docente. Hay muchísimo para hacer en el campo de poder profundizar las redes que se tienen que ir tejiendo entre los pueblos. Porque si algo sabemos es que la unidad del continente solo se podrá sostener si hay una unidad efectiva de los pueblos. Y esto lo sabemos y lo hemos aprendido en este siglo XXI, donde en algunas instancias institucionales se ha avanzado tanto, en la primera década de nuestro siglo, pero después el retroceso también ha sido un retroceso rápido. Por lo tanto, en términos educativos y en términos científicos, en el campo donde a nosotros y a nosotras nos toca actuar, necesitamos apostar y cimentar las bases y colaborar para generar estas bases de una integración educativa, una integración cultural, que la universidad será un elemento más, porque como decíamos antes, nuestra corriente excede y abre sus puertas, se gesta, se desarrolla con tantos otros espacios de nuestro pueblo. Entonces, allí es donde nos tocará pensar cuál es el marco, si es una CELAC educativa, si es una UNASUR educativa, si es el Mercosur educativo que existe y que tuvo un gran desarrollo en algún momento y que debemos volver a retomar, a debatir y a pensar cuáles son aquellos elementos, proyectos estratégicos que nos permitan avanzar hacia este proceso de unidad. Y para terminar, quería también leer una frase de nuestra querida Ana, que hoy no nos pudo acompañar, pero como verán está en todos los UNLA, está absolutamente presente, donde Ana en su texto Universidad y Proyecto Nacional decía: preparar y formar a los jóvenes para que sean protagonistas y decisores aquí y ahora, y no solo analistas e intérpretes de la realidad y sus cambios. Es el desafío que encaramos para producir conocimientos que permitan evaluar, planificar, decidir e intervenir en la construcción social de una sociedad alternativa, invitando a nuestros ciudadanos y ciudadanas a comprometerse en su acción individual con la acción colectiva, de construir una sociedad mejor en una comunidad histórica particular en nuestra Argentina y nuestra América Latina. Gracias. Para finalizar, escucharemos a Magalí Gómez, comunicadora social, maestranda en Relaciones Internacionales y docente e investigadora del Centro Ugarte de la UNLA. Bueno, ahí se escucha. Buenas tardes a todos y todas. Voy a ser muy breve porque se viene la próxima conferencia. Ya de atrás me están haciendo así que hay que ir cerrando porque se nos pasó un poquito el tiempo. Pero bueno, nada, simplemente quería saludarles, agradecer, digamos, todo el trabajo colectivo, digamos, que se fue forjando para poder generar este evento, que los compañeros, la compañera aquí presentes ya han hablado ampliamente, pero bueno, quería hacer un saludo en relación a eso. Mara recién hablaba del pensar colectivo, ¿no? Y yo justamente pensaba en esto de lo inmenso de este congreso, que superó las expectativas, que realmente, como decía también Pancho antes, recibimos 400 ponencias, hay más de 400, 500 investigadores e investigadoras que presentaron sus trabajos, hay 20 mesas que están distribuidas en 5 ejes,
Pero esas 20 mesas están coordinadas por 4 personas cada una de las mesas, o sea, son 80 coordinadores y coordinadoras que estuvieron articulando desde hace meses para poder, hoy presentar toda esta producción que estamos compartiendo en este congreso. Hay muchos números, hay 42 expositores, lo tengo acá porque si no se me olvida, más de 20 talleres, muchas actividades especiales, 11 paneles y conferencias, 24 libros se presentaron acá, hubo 6 muestras y va a haber 6 muestras artísticas durante estos 3 días, así que me parece que es enorme todo lo que se pudo construir durante, todos estos meses. Yo creo que ya vamos casi un año que empezamos a trabajar y a pensar en este congreso, donde, como bien decía Mara antes, participan 70 espacios del foro y que es un puntapié también, no vamos a decir inicial porque estamos recuperando trayectorias, tradiciones, pensadores, pensadoras, como bien plantearon los compañeros y las compañeras aquí, pero que me parece que nos encuentra y nos encuentra de otra manera también, ¿no? Y que me parece que desde acá, evidentemente, digamos, los temas que estamos trabajando, lo que propusimos en los ejes, las diferentes mesas, las diferentes discusiones que propusimos, evidentemente, tuvo mucho arraigo, ¿no? Y por eso hoy tenemos un congreso tan enorme y tan interesante como para que lo podamos discutir. Y acá se hablaron de muchos desafíos, se hablaron de los problemas, ¿no? Obviamente, entendiendo que América Latina compartimos historia, compartimos una historia, un pasado, pero también un futuro, la fragmentación, la balcanización, ¿no? El constante acecho imperialista. Hoy también se estuvo discutiendo, ahora se va a seguir discutiendo esto, pero me parece también la fortaleza, la potencia que tenemos en este espacio para poder discutir, ¿no? Y para poder repensarnos también, ¿no? Y poder pensar estos desafíos. Y no me quiero olvidar de decir, porque esto también es muy importante, la representación de diferentes voces de nuestra América que tenemos, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Cuba, de México, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala y seguramente de algún otro país que no estoy mencionando. De Colombia no lo mencioné, Colombia me parece que es... Y aparte el espíritu federal también de este congreso, de Córdoba, de Tucumán, de Santa Fe, de Corrientes, Buenos Aires, representado en Bahía Blanca, Tandil, seguramente hay algún otro espacio más que no estoy diciendo, Catamarca, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Río Negro, Misiones, y si hay alguna provincia que no mencioné, disculpas, pero están todas las provincias representadas. Así que me parece que esto es de una potencia enorme que tenemos que aprovechar. Y voy a cerrar y ya está, y cierro y entrego aquí el micrófono. Pero que me parece que es interesante también traer algunas palabras de Manuel Ugarte que tienen toda la actualidad y que me parece que hablan también de este espacio y de este momento. Hemos vivido de reflejo durante muchos años y es hora de que saquemos de nuestra entraña una doctrina, una concepción continental que responda, no a la quimera de lo que imaginamos ser, sino a la realidad de lo que somos. Solo se llega al porvenir pasando por el presente. Y no basta tener los ojos fijos en el sol. Es necesario mirar las piedras donde posamos el pie. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas.